Gracias al Señor, los medios de comunicación masivos como las redes sociales y todas esas cosas que el día de hoy tenemos acceso, han permitido a los cristianos tener un acceso, un mayor conocimiento sobre las Escrituras. Y eso es una bendición, sin duda alguna. Cosas que antiguamente nuestros hermanos de antaño no tenían la posibilidad. Para nosotros tenemos todo esto a la orden de un clic. Sin embargo, algo que es preocupante es que este conocimiento sobre de las Escrituras ha ido en detrimento del conocimiento de las Escrituras como tal. Muchas veces nos interiorizamos más en lo que alguien dice sobre algo, más de preocuparnos qué es lo que la Biblia dice sobre Dios. Y nos convertimos de alguna manera en personas que hablan acerca del Dios que habla a otro. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos sus hijos, aquellos que han creído en Él, aquellos que han confesado su condición de pecado, aquellos que se han arrepentido y han recibido el sacrificio de Cristo en un acto de fe, puedan conocerle a Él en persona, puedan conocerle por medio de su palabra. Y es ahí, hermanos míos, donde lamentablemente en esta época que tenemos esta accesibilidad a muchas cosas, hemos ido perdiendo esa pasión. Hemos ido perdiendo. Es más fácil, y no es que esté en contra de eso, de hecho, entre paréntesis, ustedes saben, todas estas enseñanzas nosotros las subimos a las redes sociales. Pero no es la idea de que el cristiano únicamente se quede con esto, sino también que de manera personal pueda día a día meditar en las Escrituras, que pueda analizarlas, que pueda orar al Señor y llevar una vida de devoción con Dios. Lamentablemente el pueblo de Dios, por un lado, está más preocupado de lo que dicen sus confesiones de fe y sus credos que lo que dice la palabra de Dios. Por otro lado, tenemos otras personas, cristianos también, o por lo menos dicen ser cristianos, que están más preocupados de las modas, están más preocupados de lo que el apóstol tal o cual ha dicho, que lo que la palabra de Dios dice. Y es ahí donde para un lado y para el otro está el pecado. Hemos olvidado la centralidad de la palabra de Dios en la vida de los cristianos. Debemos tener cuidado porque es solamente en su palabra donde encontramos la verdad, donde encontramos su voluntad, donde podemos conocerle más. Todo el consejo de Dios, hermanos míos, lo encontramos solamente en las Escrituras y en ninguna otra parte. Y es por eso que lamentablemente, como nos hemos preocupado de una cosa y de la otra y hemos dejado la palabra de Dios, hay muchas enseñanzas, doctrinas de las Escrituras que el pueblo de Dios ha dejado de lado. Estamos más preocupados de la predicación expositiva, estamos más preocupados de las 5 solas, estamos más preocupados de discusiones si el arrebatamiento o la venida del Señor Jesucristo va a ser antes de la tribulación o después de la tribulación. Estamos más preocupados si pueden haber pastoras o no pueden haber pastoras, que de enseñanzas que las Escrituras dicen a lo largo de toda la Biblia y que nadie discute. Hermanos, pero no he visto ninguna conferencia que hable sobre la santidad. Sí, sobre muchas otras cosas que son interesantes, que está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero eso nos muestra que de alguna manera estamos más enfocados en cosas periféricas que en cosas que verdaderamente enseña la Biblia. Y si la Biblia enseña algo es de la santidad. Por eso es que el cristiano está llamado a conocer todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios lo encontramos en toda la Escritura. No podemos nosotros de una manera antojadiza cercenar la Escritura y enseñar de una sola parte, enfocarnos solo en una parte y no hablar de la Biblia de una manera general. Por eso, en medida de lo posible como iglesia, hemos tratado de siempre enseñar un libro del Nuevo Testamento y un libro del Antiguo Testamento. De hecho, terminando esta serie de Primera Tesalonicenses, nos vamos a ir al Antiguo Testamento para ver qué es lo que Dios nos dice también allá. Porque Dios ha hablado y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Su mensaje es el mismo, recién cantábamos eso. Él nunca cambia. Él es inmutable. No hay sombra de variación en Él. Y a lo largo de las Escrituras podemos encontrar su voluntad. Pero debemos siempre volver a las Escrituras. Debemos volver nuestra mirada y nuestro corazón a su palabra. Y ahí donde vamos a encontrar
enseñanzas tan profundas y tan importantes como son la santificación, pero que lamentablemente no es del gusto del pueblo de Dios. Como que de pronto escuchamos la palabra santidad o santificación, como que nos da escalofríos. ¿Qué se refiere eso? ¿Qué? Es como algo, como el arca perdida prácticamente dentro de la iglesia de Dios. Siendo que el verdadero propósito de Dios o la verdadera voluntad de Dios para su pueblo es la santificación. El arrepentimiento, como mencionaba mi hermano, es una parte fundamental de nuestro peregrinar en la fe. Debemos arrepentirnos. Pero ese arrepentimiento va seguido con el proceso de santificación. Y eso es lo que el apóstol Pablo, terminando ya la epístola, nos va a hablar en esta oportunidad. Hermano, no olvidemos la centralidad de las Escrituras y no tener de una manera arbitraria, saltarnos ciertas cosas que quizás no nos gustan o no nos son tan atractivas. La santificación es algo importante en el proceso de fe del cristiano. Vamos a leer entonces Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a estar viendo los versos 23 y 24. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 23 y 24. Dice así la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hoy vamos a hablar de tres cosas sobre la santificación. En primer lugar, ¿quién es el que santifica? En segundo lugar, vamos a estar hablando conforme a este pasaje, cuál es el límite de la santificación o la llenura a la cual tiene que llegar la santificación. Y en tercer lugar, vamos a estar hablando y haciéndole la pregunta o respondiendo la pregunta, ¿hasta cuándo seremos santificados? Eso es lo que el apóstol nos muestra en esta sección. Ahora bien, es necesario recordar algunos conceptos básicos por si alguno de los presentes no lo sabe. ¿Qué significa ser santo? ¿Qué significa ser santo? La santidad es el atributo, por así decirlo, que Dios se manifiesta de una manera plena o engloba, por así decirlo, su carácter. Lo hemos comentado anteriormente, pero la Biblia dice y habla muchas veces de Dios y dice, por ejemplo, el apóstol Juan, que Dios es amor. Y eso es una verdad ineludible. Dios, hermanos míos, es amor. Pero Dios se da a conocer también como un Dios santo. La santidad es la excelencia de su persona. La santidad es aquello que, si alguien pudiese definir a Dios como tal, la Escritura nos muestra con un énfasis que Él es santo. De hecho, por eso los querubines en Isaías capítulo 6 declaran y cantan santo, santo, santo. Lo hemos comentado anteriormente, pero dentro de la perspectiva hebrea o judía de aquel entonces, no tenían destacadores para destacar alguna frase o alguna idea. Entonces, ¿qué hacían ellos para poder fortalecer una idea, darle un énfasis? Ellos repetían 2 veces lo mismo. Por ejemplo, lo vemos en la enseñanza del Señor Jesús. Usted lo ve en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús enseñaba, decía, de cierto os digo. Eso significaba que lo que iba a decir era muy importante. Por eso decía, de cierto os digo. ¿Ya? Esa era la figura que empleaban en aquel entonces para destacar una idea. Ahora bien, cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se refiere a Dios como santo, santo, santo. Ese es su carácter, su persona es santa, es su esencia. Ahora bien, la Escritura dice que sin santidad nadie, y escúchame bien, nadie va a ver a Dios. Nadie puede llegar a ver a Dios sin santidad. Y como basta hacer un análisis interno para ver que cada uno de nosotros tiene defectos, cada uno de nosotros tiene pecado, estamos claros que por nuestras propias fuerzas no podemos llegar a ese estatus de santidad que requiere solamente el hecho de poder llegar a Dios y poder contemplarle. Ser santo significa también, o era una de las cosas que Dios utilizaba en el Antiguo Testamento para referirse a ciertas cosas. Ser santo en esencia es ser apartado,
Es ser separado del uso habitual, del uso común, para un propósito específico. Eso es lo que implica el concepto santidad o santificado desde la perspectiva nuestra. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros vemos en el Antiguo Testamento que cuando Dios manda levantar su templo, su tabernáculo, Él santifica ciertas cosas. Él santifica ciertos tenedores, ciertas fuentes para el uso exclusivo del templo. Eso es lo que significa ser santificado, ser apartado para. Y la Escritura dice acá que nosotros somos santificados. Que el cristiano, aquel que ha creído en Cristo, aquel que ha reconocido su condición de pecado, aquel que se ha arrepentido, aquel que tiene fe en Cristo Jesús, ha nacido de nuevo y ha sido santificado, ha sido apartado por Dios para un uso determinado, ha sido separado para propiedad exclusiva de Dios. Ahora, el obispo Ryle, un ministro inglés del siglo XIX, dijo lo siguiente sobre la santificación. Por favor, presta atención. Él dijo lo siguiente: la santificación es la obra espiritual interior que el Señor Jesucristo obra en un hombre por medio del Espíritu Santo, cuando lo llama a ser un creyente verdadero. No solo lo limpia de sus pecados con su propia sangre, sino que también lo aparta de su amor natural hacia el pecado y el mundo, y pone un nuevo principio en su corazón y le da una piedad práctica para su vida. Ser santificados o estar en el proceso de santificación implica que Dios te ha apartado para cambiarte. Dios te ha apartado para hacer un proceso en tu vida, y aquellas impurezas que están en tu vida presente sean poco a poco radicadas. Y de esa manera el carácter de Cristo pueda ser esculpido en tu vida. Eso es santificación. Eso es lo que estamos llamados nosotros. Pero ese es un proceso que es a fuego. Ese es un proceso que no es sencillo. Eso no es un proceso instantáneo. Pese a que las Escrituras nos hablan de un proceso de santificación instantánea. Eso es lo que algunos le denominan la santidad posicional. ¿Qué significa ser santo posicionalmente? Que cuando el Señor Jesucristo muere en nuestro lugar, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros creemos en Él, la santidad de Cristo es imputada a nosotros junto con su justicia. Y ya ahora nosotros somos considerados santos, pero de manera natural nosotros no somos santos. Y eso es lo que el obispo Ryle decía, que era una obra espiritual interior que el Espíritu Santo produce y va transformando al creyente, moldeándolo y haciendo que ya no tenga un amor por las cosas pecaminosas. Eso es el llamado que el cristiano tiene que tener. Hermano, si tú has conocido a Cristo, tú tienes que cambiar. Y déjame hacer la corrección. Tú vas a cambiar. Tienes que cambiar. Es parte del proceso de tu vida. Es el proceso natural que está en aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo. Aquel que ha nacido de nuevo y está en este proceso de santificación, claramente es distinto a como era antes. Es distinto, tiene una naturaleza distinta, empieza a obrar de una manera distinta, empieza a actuar de una manera distinta, a hablar de una manera distinta. Eso es lo que implica el proceso de santificación. Puede que la esencia o lo exterior sea lo mismo, pero por dentro empiezan a haber cambios. Sí o sí empiezan a verlos. Y eso es tan importante. Por ejemplo, nosotros lo vemos cuando uno va al supermercado, ¿cierto? Uno va al supermercado y va a comprar lechuga. Y uno va al sector de las verduras y encuentra, ¿cierto?, las lechugas que han crecido de una manera natural, ¿cierto?, en tierra. Y uno la ve, ¿cierto?, siempre están como con alguna imperfección. Uno trata de buscar la mejor, la que haya sido menos afectada por los parásitos, por los insectos, ¿cierto? Y uno trata de llevar esa. Pero uno camina un poco más allá y uno se va a encontrar con otro tipo de lechugas, las lechugas hidropónicas. Y usted va a ver las lechugas hidropónicas y son maravillosas, son preciosas, son lindas, un color espectacular y, por lo menos, a mi modo de ver, a mí me gustan más, son más ricas, las encuentro más ricas yo.
Pero fíjese, es lo mismo. Ambas son lechugas, pero una creció de una manera distinta. De esa misma forma, es la diferencia que existe entre la vieja vida del cristiano y la nueva vida. Nosotros comenzamos a crecer como una lechuga hidropónica ahora. Una lechuga bonita, pero que no tan solo es bonita y nutritiva, sino que también es rica. ¿Rica en qué? Rica en el carácter de Cristo. Esa es la diferencia. Tenemos que cambiar, vamos a cambiar y eso se va a notar. Hermanos, aquel que ha sido sembrado en Cristo empieza a crecer como Cristo, empieza a parecerse a Cristo. Ahora, tenemos que entender algo, hermanos míos. El proceso de santificación es tan, pero tan importante que es Dios mismo quien lo hace. Tú, por tu propia voluntad, puedes buscar ser una mejor persona, pero te lo aseguro que vas a fallar. Te aseguro que vas a fallar una y otra vez y nunca vas a poder cambiar tu esencia, porque tu esencia no puede cambiar de una manera natural. Si tú tienes una tendencia a algo, tú no vas a cambiar de forma natural. Es necesario que haya algo externo que obra en tu vida. Y eso externo es la obra de santificación que realiza ¿quién? Dios mismo. Si usted me acompaña y el mismo primer versículo que leímos, donde el apóstol dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Y esto es tremendo, hermanos míos, porque el apóstol Pablo está empleando una expresión particular, habla del Dios de paz. ¿Por qué simplemente no dice el Dios? ¿Por qué dice, y Dios os santifica? Y él dice, el Dios de paz. Y esto es increíble y tremendo porque nos habla de un Dios que no tan solo se preocupa de la obra de santificación de aquel que ha nacido de nuevo, sino que también se preocupa en persona de llevar y alcanzar la paz con ese ser pecador que estaba enemistado. Nosotros sabemos, aquel que nace en este mundo nace enemistado de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Adán, todos los que nacemos en este mundo de manera natural, nacemos alejados de Dios. Romanos capítulo 3 dice que nadie busca a Dios, que no hay ninguno bueno, ni siquiera uno. Quizá alguno de los que está presente puede considerarse que es una buena persona. Pero déjame decirte que lo bueno que tú piensas que eres no te alcanza para entrar al reino de los cielos. De ninguna forma, de ninguna manera. ¿Quién de aquí no ha mentido? Por último, entre comillas, esas mentiritas blancas que buscan no hacer el daño, sino un bien, supuestamente. Hermanos, nosotros no debemos mentir, ¿cierto? Pero ¿quién de nosotros no ha mentido? Bueno, la Biblia dice que si tú has mentido, tú eres un mentiroso. ¿Quién no ha utilizado algún software, algún programa pirateado? Hermano, eso es robar. Y si usted roba, usted es un ladrón, dice la Escritura. Bueno, el apóstol Pablo dice que ni los mentirosos ni los ladrones entrarán al reino de los cielos. O sea, por muy bueno que tú pienses que eres, por haber fallado tan solo un poco del estándar moral de Dios, tú no puedes, no tienes acceso a Dios. Y la única forma en la cual puedas tener entrada es que Dios mismo, el Dios de paz, el Dios mismo haga la paz contigo. Y es eso la maravilla del mensaje del Evangelio. Dios mismo toma la iniciativa. No es que el hombre haya estado buscando a Dios, porque el hombre no busca a Dios. El Dios que busca al hombre es a sí mismo. Es un Dios que se parece a uno. Ese es el hombre que Dios, o sea, el Dios que el hombre busca. Un Dios que se parece a ti. Porque al final de cada Dios está un espejo que te refleja a ti. Eso es. ¿Te gusta un Dios que te va a dar prosperidad? Porque claro, quieres tener más dinero. Entonces ese es el Dios que buscas. Ese es el Dios que anhelas. Pero Dios es Dios, hermano. Y Él es inmutable. Él no cambia. Él tiene un estándar. Y Él no va a bajar su estándar. ¿Ya? Pero lo que Él hace
por el puro afecto de su voluntad, es Él venir a solucionar el problema que tú y yo teníamos. Y ese es el maravilloso mensaje del Evangelio. Él es el Dios de paz, el mismo Dios quien propone la paz. En Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 21, dice así la palabra de Dios. Por cuanto agradó al Padre que en Él, el Señor Jesucristo, habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él hizo la paz con nosotros. No es que nosotros hayamos hecho paz con Él. Él vino a hacer la paz enviando a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Hermanos míos, un autor dijo lo siguiente: Dios no delegó el proceso de santificación a un ángel o a un apóstol, ni lo logra mediante algún decreto distante, más bien lo lleva a cabo por sus acciones en la vida de los creyentes. Es Dios mismo el que está obrando. El mismo Dios de paz os santifique. Es Dios el que está involucrado en el proceso de santificación de tu vida. Él no está ajeno a eso. Si tú verdaderamente has nacido de nuevo, tú vas a estar siendo transformado. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien garantiza eso. Dios se encarga de santificarnos. No es que tú por tus propias fuerzas lo buscas. Si es cierto, hemos visto en semanas anteriores que Dios hace mandatos. La semana pasada hablamos de 3 mandamientos, ¿cierto? Que el apóstol Pablo había dado por medio obviamente instruido por el Espíritu Santo. Y anteriormente también habíamos visto mandatos. Nosotros estamos obligados, llamados a obedecer mandatos, ¿ya? Pero esa es nuestra parte, nuestro 100%. Pero la Escritura nos dice que es Dios quien hace el trabajo. Y eso es tremendo. En Primera de Tesalonicenses, ahí mismo, en el 5:24, fíjese lo que dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es Dios mismo quien está santificándote. Es Dios mismo quien está involucrado en ese proceso de santificación. Cuando tú quieres seguir como estabas, cuando tú no quieres disponerte a cambiar, cuando tú no reconoces tu condición de pecado o aquellas cosas que tú normalmente fallas al Señor, tú estás obstaculizando la obra de Dios mismo, porque es Él el que trabaja en ti. Si tú has nacido de nuevo y tú estás haciendo eso, tú estás frenando la obra de Dios en tu vida. Es Dios mismo, el Dios de paz, el que está involucrado en este proceso de santificación, hermano. Eso es lo primero que debemos entender. No es por nuestras propias fuerzas, aunque sí requiere nuestro esfuerzo. Pero es Él obrando, es Él transformándote, es Él esculpiendo tu vida, tu carácter, tu persona. Por eso, hermanos míos, no debemos olvidar la importancia que tiene la obra de Dios en nuestras vidas. Él no te llamó y no te justificó para que te quedases así. Pablo en Romanos capítulo 8 dice: a los que llamó, justificó, y a los que justificó, santificó. Dios no te salva solamente para dejarte así como estás. Dios te salva para cambiarte. A Él no le gusta tu persona, porque tu persona no se parece a lo único que es agradable delante de Él, que es su Hijo. Por eso es que la única forma en que el ser humano pueda entrar delante de la presencia del Dios santo, 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 es por medio de la obra de Cristo. El único sacrificio acepto delante del Padre, el único perfecto, el único sin mancha, es Cristo Jesús. Por eso, si tú estás esta mañana aquí y tú no has reconocido tu condición de pecado, si tú no te consideras alguien pecador, yo con mucho respeto, considerándote a mi persona también, porque yo igual soy un pecador, déjame decirte que lo eres. Porque si has fallado en uno de estos mandamientos, fallaste en todos. Y para Dios no hay medias tintas. ¿Eres o no eres? Si no eres justo, eres injusto. Si no eres santo, eres impuro. Y nada impuro habitará delante de la presencia de Dios. Y es por eso que el Dios de paz envía a su Hijo Jesucristo. Envía a su Hijo Jesucristo a mediar, a hacer la paz. Y Él mismo lleva a cabo, luego de eso, esa obra de salvación, lleva a el proceso continuo de santificación en la vida del creyente. Hermanos, eso es lo primero. Lo segundo que vamos a estar hablando el día de hoy tiene que ver con lo que dice el pasaje. ¿Cuál es el límite de nuestra santificación?
Y el texto nos dice acá que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo. No a la mitad, no un poquito. Dios no quiere un cambio pequeñito en tu vida. Dios quiere un cambio completo. Dios quiere que tú cambies. Dios quiere que tú dejes de amar el pecado, que dejes de buscar el pecado, que te abstengas de eso, que seas como Cristo. Eso es lo que Él quiere. Y ese trabajo es completo, es una obra completa. Dice, o qué significa en realidad en el texto griego esto, habla de una santificación cabal, completa, absoluta y hasta el final. Dios no se va a cansar de cambiarte hasta que estés completamente cambiado. Dios va a obrar en tu vida y va a poner situación tras situación. Y hermano, tienes dos opciones, a la buena o a la mala. Si tú buscas al Señor y reconoces tu condición, si verdaderamente eres hijo de Él te va a transformar, va a cambiar tu carácter, va a cambiar tu corazón y vas a crecer. Pero si tú eres un hijo de Él, pero eres rebelde, Dios también lo va a hacer. Porque Él no hace obra a media, Él hace obra completa. Pero te va a doler. ¿Quién se puede oponer al Dios Todopoderoso? Nadie. Nadie puede hacerlo. Él ha determinado realizar una obra completa y Él la va a terminar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6 dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una obra constante que va a continuar hasta el día de Jesucristo. Él no se cansa de cambiarte. Él no se cansa de transformar tu vida. El punto es, ¿qué hay de que si tu vida, qué pasa si tu vida no está siendo transformada? Eso es lo terrible. Si tu vida no está siendo transformada, significa que tú no has sido llamado, que tú no has sido justificado y que por esa razón no estás siendo santificado. Hay muchas personas que creen en Dios. Y eso es lo más terrible. Porque de esa gente va a estar lleno el lago de fuego y azufre. El mismo Señor Jesucristo dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera de demonios, en tu nombre hicimos esto. Señor, Señor. Hasta le decían Señor al Señor Jesucristo. Sin embargo, no creyeron de verdad. Sin embargo, nunca se arrepintieron de sus pecados. Nunca reconocieron su incapacidad de poder acercarse a Dios. Y por esa razón, ese día van a ser desconocidos. Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Dios hace obras completas, hermano. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 9. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 8 al 9, dice así: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es el único que puede cambiarte. Dios es el único que lo puede hacer. Él hace obras completas. Tú puedes cambiarte exteriormente. Puedes cortarte el pelo, puedes afeitarte, ¿cierto? Puedes hacer ejercicio para estar más tonificado, pero tú no puedes cambiar tu interior. Lo exterior, todo lo que quieras, pero no hay manera en que tú puedas cambiar tu interior. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que Dios santifica por completo. Y por eso después continúa diciendo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea
guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Nosotros nos preocupamos, podemos preocupar por lo de afuera, pero por lo de adentro no es imposible. Es Dios quien te cambia, es Dios quien te transforma, es Dios quien hace que ya no reacciones como antes, es Dios quien hace que ya no hables como antes, es Dios quien hace que tú ya no busques las cosas que antes buscabas. Es Él transformando tu vida, es Él obrando de una manera completa. Ahora nosotros nos podíamos preguntar por qué el apóstol Pablo dice espíritu, alma y cuerpo, y eso es algo que de alguna forma hemos tocado en otras oportunidades en un estudio. Algunos piensan que en realidad eso implicaría que el ser humano está constituido de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, pero hemos visto que eso no es así. La idea del apóstol Pablo es decir que tu ser por completo sea guardado irreprensible. Por completo, o sea, Dios te transforma completamente, de adentro hacia afuera. Por eso menciona estas cosas, pero no es que Él esté haciendo una apología de que haya 3 compartimentos dentro del ser humano. De hecho, el mismo apóstol Pablo en otras oportunidades claramente habla de que el ser humano está constituido simplemente de 2 partes, de una parte carnal y de una parte espiritual, y no de 3 partes. Hay que entender que la concepción tripartita, que algunos lamentablemente el día de hoy creen, es una concepción que viene desde la perspectiva gnóstica de los griegos. Los griegos consideraban que lo carnal evidentemente estaba perdido y que lo espiritual era lo importante. Pero como lo espiritual era tan elevado en relación a lo carnal, que obviamente llevaba a lo pecaminoso, era necesario que existiera algo que mediara entre ambas partes, entre lo carnal y lo espiritual. Y es así que los griegos inventaron esta opción del alma como una cosa distinta al espíritu, ¿ya? Que unía, por así decirlo, aquello que no se podía unir, el agua y el aceite. La carne y sus deseos junto a lo espiritual, que es lo elevado. Entonces ellos tenían esta concepción tripartita, por así decirlo. Pero el cristianismo nunca enseñó eso. Desde el principio el cristianismo enseña que el ser humano simplemente está constituido de una parte espiritual y de una parte física. En Romanos capítulo 8, versículo 10, el apóstol Pablo habla precisamente de esto. Y él dice y menciona ambas partes. Romanos 8, 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Se da cuenta? Espíritu y cuerpo. Ahora, la palabra alma y la palabra espíritu en la Escritura son términos intercambiables. Se emplean para referirse el uno al otro, ¿ya? En oportunidades se habla de alma, en oportunidades se habla de espíritu. En oportunidades la gente a veces piensa que el alma se refiere a aquello que es más terrenal, a la voluntad, la mente y las emociones, ¿ya? Algunas personas piensan eso, pero en la Escritura en ningún lugar existe esa definición. La Escritura dice que el alma hace una alusión al espíritu, son intercambiables y se refieren a la parte inmaterial del ser, a la parte espiritual, a lo etéreo, aquello que no se puede contemplar. Ese es el alma o el espíritu. Son términos, como yo le decía, intercambiables. No significa que la parte almática sea la parte emocional y la parte espiritual simplemente la que se conecta con Dios, ¿no? Por ejemplo, en una oportunidad dice que el Señor Jesucristo dice que se gozó en espíritu. Pero si se supone que el alma solamente habla de las emociones, ¿por qué dice espíritu? La respuesta es sencilla. Alma y espíritu son términos intercambiables, ¿ya? Se emplean de distintas maneras, pero significan la misma parte inmaterial. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, también habla sobre el espíritu y las cosas de la carne. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? No dice el espíritu y el alma del hombre, dice el espíritu del hombre, porque son las mismas cosas. Y en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice esto. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces hace siempre esta división, cuerpo y espíritu. Y a veces emplea la palabra alma, pero es una palabra que también se está refiriendo a la parte espiritual del ser y no a otra parte intermediaria en eso. Hermanos, solo Dios puede transformarnos. Solo Dios puede cambiar lo de adentro y lo de afuera. El bisturí puede hacer lo suyo por fuera, pero por dentro solamente es Dios quien lo puede hacer. Solamente Dios nos transforma.
Él nos va cambiando a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que una muy buena traducción podría ser la siguiente: y su espíritu, incluso su alma y cuerpo, haciendo una alusión al todo y después a las partes de una manera más genérica. Entonces, lo primero que tenemos es ¿quién es el que santifica? Y el que santifica es el Dios de paz. En segundo lugar, ¿cuál es el límite de esa santificación? Y esa santificación es completa, es cabal. Dios no se cansa de cambiarte, va a ser hasta el final. Y lo último es ¿hasta cuándo seremos santificados? Y eso es lo que nos dice el texto terminando el versículo 23. Dice que sean guardados irreprensibles. Utiliza esas dos palabras. Ahora, guardados tiene la idea de ser conservado. ¿Ya? No es lo mismo que yo guarde algo que yo conserve algo. ¿Ya? El conservar tiene la idea de, por ejemplo, hay diferencia entre cuidar y guardar o conservar. Cuidar es simplemente dejarlo lejos del alcance de algo que pueda corromper lo que estoy guardando, que nos protege simplemente. Pero el conservar tiene la idea, por ejemplo, de meter algo en el refrigerador. Eso es algo que se conserva. Yo lo pongo ahí para conservarlo, para que se mantenga. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, en este proceso de santificación. Nos conserva, nos guarda, mantiene la obra de Cristo en nuestras vidas. Y lo otro que dice, la otra expresión, es que nos guarda irreprensibles. Ahora esta expresión no es la misma que se emplea en otros lugares para referirse a irreprensibles. En esta oportunidad, esta palabra se emplea una sola vez en la Escritura y es aquí. ¿Ya? Irreprensible solamente se emplea aquí. Y tiene una idea de ser totalmente, es algo que caracteriza completamente a un cristiano. Incluso arqueólogos encontraron en la ciudad de Tesalónica lápidas que decía el nombre de tal persona y decía irreprensible, empleando la misma palabra que aparece acá en la epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Y eso significaba que ellos eran cristianos y que ellos se habían mantenido fieles hasta el final. Eso es lo que significaba esa expresión irreprensible. Y hasta el día de hoy se han encontrado estas lápidas que aparecen y destaca esa irreprensibilidad de quienes cuyos cuerpos están ahí descansando. Así que el límite de la santidad no es tal, no existe. Dios nos mantendrá, nos conservará y nos va a hacer conforme a la imagen de su Hijo para que aquel día nos presentemos delante de Él. Y fíjense que también la idea de lo que está diciendo aquí no es que Él nos va a guardar hasta que el Señor Jesucristo venga en su día. En este lugar, en este verso que acabamos de leer, dice que Él nos va a guardar en la venida. O sea que ese proceso de santificación va a concluir el día que estemos delante de nuestro Señor Jesucristo en aquel juicio donde todos, grandes y pequeños, se presentarán delante de Dios. En ese momento Él nos va a guardar, porque Él comenzó esa obra de santificación en nosotros y la va a continuar. Hermanos, muchos de nosotros vemos la santificación o el proceso de santidad como algo tedioso, algo que no queremos. ¿Quién quiere cambiar? ¿Cuál es el lema de nuestro mundo? Yo soy así, nací así y así voy a morir. Si te gusta bien, yo soy así. ¿O no? Siempre decimos eso. No, yo soy así, yo soy una sola línea, yo no voy a cambiar. Eso nunca debe salir de la boca de un creyente, hermano. Tú vas a cambiar porque tú vas a ser como Cristo. Tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Aquí no es como ese himno de Frank Sinatra, My Way. Aquí no es a tu manera la cosa. Es a la manera de Dios. Así que si tú no estás siendo transformado, si tú no estás siendo quebrantado por la palabra de Dios y por la obra de Cristo, sabes que debes hacerlo. Si tú verdaderamente naciste de nuevo, vas a ser transformado, porque Él te va a guardar y te va a ir cambiando. Hermano, la santidad no debe ser vista por nosotros como algo que no queremos, sino que algo que anhelamos. Jonathan Edwards decía que no concebía el cielo sin santidad, sin pureza. De esa manera es la eternidad.
el Dios santo, santo, santo. Por tanto, si no nos gusta santificarnos ahora, evidentemente no vas a poder estar en el trono de gracia por la eternidad. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, dijo esto: cuán poco saben los que consideran la santidad como algo tedioso. Cuando se conoce lo que es en verdad, es algo irresistible. Hermanos, debemos anhelar la santidad. Sed santos porque yo soy santo. Poner todo de nuestra parte en ese proceso de santificación. Pero sepamos algo, es Dios quien lo está haciendo. Es Dios quien no se cansa de hacerlo. Y es Dios quien va a continuar haciéndolo, incluso hasta ese momento, cuando te presentes delante del Señor Jesucristo en su venida. Esa es nuestra esperanza. Así, como creyente, hermano mío, debemos saber que debemos vivir en santidad y en un proceso continuo de santificación. Bendita gloria sean dadas a Dios por eso. Porque lo impuro no puede entrar en su reino. Y Él mismo se vistió con forma de hombre, hecho semejante a los siervos, y tomó, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo tomando la cruz, muriendo por ti y por mí. Por eso murió Cristo, hermano, porque tú no podías entrar. Por eso Él tomó la iniciativa, porque no hay nada bueno en ti que sea apto y santo delante de los ojos de Dios. Bendito Evangelio del Señor Jesucristo, que el día de hoy tenemos la bendición de oír y de recibir en nuestro corazón, con un corazón contrito, humillado y por sobre todo agradecido. Oremos al Señor.